89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, expertos, realidades y sobre todo ideas para enfrentar los problemas que podamos tener en el país en este momento y las sugerencias que se puedan aportar para que todos vivamos de una manera más plena, más democrática, más sólida y llena de bienestar. Todos merecemos eso en Costa Rica y para eso tenemos que ser conscientes que si bien es cierto, se han hecho bien cosas, hay otras que necesitamos pues generar más solidez para poder tener más estabilidad y más tranquilidad. El día de hoy, a propósito del inicio de la temporada de lluvias, la temporada de invierno en nuestro país, que ya no es como antes, que antes era muy marcado la época de lluvia, la época de verano, ahora no, ahora hay una combinación más húmeda, más de a veces sol y se combina con un poco de lluvia, pero que hemos perdido de alguna forma el norte de la planificación de territorios y la gestión de riesgo para evitar que nos tome por sorpresa la llegada de las lluvias y que se generen inundaciones y que se generen derrumbes y otros tipos de problemas que son habituales. Casi que es como si nos dieran amnesia de un año al otro y tenemos que empezar de cero porque es difícil que poblaciones, que municipalidades, que instituciones pues tomemos las precauciones correspondientes para poder evitar que año tras año pues vivamos los mismos problemas una y otra vez. Y para eso hemos contactado al Colegio de Geólogos de Costa Rica y nos han recomendado conversar nada más y nada menos con una de las principales autoridades de la materia en Costa Rica, don Sergio Mora Castro, geólogo de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica y doctor en Ingeniería Geológica de la Escuela Nacional Superior de Ingeniería en Francia. También trabajó con el Instituto Costarricense de Electricidad desde 1976, jefe de Departamento de Ingeniería Geológica hasta el 96, asesor técnico sugerencia de desarrollo sostenible. A partir del 98 trabajó como consultor en ingeniería geológica, gestión de riesgo del ambiente y recursos naturales con el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial de las Naciones Unidas, empresas privadas y profesor universitario en América Latina, Caribe, África, Medio Oriente y Oceanía. Es decir, vamos a hablar con una persona que de verdad sabe qué es lo que está pasando en el país y cómo podemos pues tener más precaución, mejor gestión de los problemas y mayor pues proactividad para poder resolverlos. Don Sergio, bienvenido a esta su casa, Red Democrática. Muchas gracias, don Jonathan. Encantado de estar aquí. Saludos desde Buenos Aires, en Argentina, en donde me encuentro en este momento. Muchísimas gracias, don Sergio, y muchas gracias también por disponer de su agenda en medio de este viaje que se encuentra, de la estadía en Argentina, que esperemos también sea exitosa y que todo por allá pues esté más calmo, luego de algunas protestas que se han generado, pero también de enrumbamiento que se puede generar de la política pública para que el bienestar de un país que yo sigo diciendo se merece estar mucho mejor de lo que en este momento se encuentra. Don Sergio, vamos a empezar por el inicio. Una evaluación rápida de parte suya de la realidad de Costa Rica. ¿Cómo somos institucional y humanamente para atender la planificación de territorios, para ver la gestión de riesgo en estas épocas, más que todo de inicio de lluvias? ¿Somos prudentes, somos planificados, prospectamos las cosas o no tenemos la cultura para hacerlo de la mejor manera posible? Bueno,
Costa Rica existe la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias, que ha tenido una evolución desde su formación de lo que fue originalmente la Dirección de la Defensa Civil y que se fue enfocando poco a poco más hacia el concepto de la gestión del riesgo. Y bueno, hace unos 10, 12 años fue sancionada la ley 84-88, que le da precisamente un mandato mucho más amplio que solamente la gestión de emergencias y desastres, que era la función de la defensa civil. Hay una cantidad de temas y de situaciones, de circunstancias que uno pudiera decir que todavía son relativamente insuficientes, que no tienen suficiente peso específico dentro de la función de la Comisión Nacional de Emergencia para acortarle el nombre. Y precisamente se trata de un concepto más, yo diría, anticipativo. La comisión sigue siendo un poco reactiva, le falta más anticipación a ciertos aspectos derivados de las amenazas naturales y también antropogénicas. La gestión del riesgo debería ser más integral. Un punto importante es que eso no quiere decir que sea necesario que la Comisión Nacional de Emergencia se convierta en una mega institución que lo haga todo. Precisamente la función principal y la filosofía principal de esa institución es de coordinar esfuerzos. De hecho, está dentro de su lema, el enlace de esfuerzos. Y eso evitaría precisamente hipertrofiarla y llenarla de responsabilidades y yo diría merecería orientarse más hacia un aspecto más descentralizado y más sistémico, es decir, en donde cada institución pública cumpla su función de la gestión del riesgo. No todas lo hacen de manera eficiente, pero además también tenemos que recordar que el sector privado, el sector productivo privado, es responsable de por lo menos la mitad del riesgo en Costa Rica. El riesgo visto como una probabilidad de que se produzcan daños y pérdidas, efectos e impactos por las amenazas, y además de eso ampliar ese espectro, como lo dije antes, no solamente vincular las amenazas naturales, sino también las antropogénicas. Hemos visto lo que ha sucedido, por ejemplo, con el ciberataque que sufrieron algunas instituciones. Para mí eso es riesgo, eso genera daños, genera retraso en el desarrollo sostenible de Costa Rica. Y bueno, tenemos no sé cuántas, don Jonathan, 800 muertes al año por accidentes de tránsito. Aproximadamente. Eso es algo, esto es algo inaudito, o sea, dónde está la educación vial, etcétera, y precisamente ese tipo de cosas habría que verlas como parte de la gestión del riesgo. No hace mucho estábamos en media pandemia, y bueno, eso también originaba una amenaza, en este caso de tipo biológico, causó muertes, causó pérdida económica, tuvimos que encerrarnos en nuestras casas. La vacunación afortunadamente fue rápida, eficiente, y eso salvó muchísimas vidas. Pero ahora hay una actitud un poquito más complicada con el tema de las corrientes antivacunas. Bueno, todo eso debería formar parte de una política estructurada, holística, nacional para la gestión del riesgo. Entonces, sí hay esfuerzos importantes. Sí hay personas con excelentes ideas, excelentes funcionarios en la Comisión de Emergencia, pero también quedan pendientes algunos temas que deberían ser reforzados. Y de repente, en algún momento, también ceder esa responsabilidad que tiene la Comisión Nacional de Emergencia de convertirse en el segundo Ministerio de Obras Públicas, construyendo obras, puentes, carreteras, o reparando estructuras, etcétera, en donde por el manejo de la circunstancia de emergencia y los fondos precisamente previstos por el Fondo Nacional de Emergencia, pues le toca a esta comisión ejercer funciones
que distraen y que consumen una cantidad de tiempo y de energía que yo creo que es desproporcionada y que precisamente evitan que esa focalización sobre el riesgo propiamente se instale de una manera más definitiva. Pero en fin, esto es tema de discusión, de debate. Hay verdades por todos lados, pero también hay discusiones que pueden convertirse en bizantinas, ¿no? O sea, de cómo interpretar la ley, cómo interpretar la política nacional y cómo enganchar todo eso a la realidad de un país que está expuesto a una cantidad fenomenal de amenazas, ¿no? Le voy a dejar solamente un tema adicional planteado, así simplemente para que pensemos, y es cómo es que, por ejemplo, entre otras cosas, se está preparando Costa Rica para la próxima erupción del volcán Iguazú, por decir algo, ¿no? Los que somos más viejitos y recordamos las erupciones de ceniza de 1963 a 65 y el lajar del río reventado en Taras, y cómo afectó todo eso la vida social, la vida económica de nuestro país. Imagínense que en este momento tenemos prácticamente 10 veces más de población y de Producto Nacional Bruto en la gran área metropolitana. O sea, ahí está las 2/3 partes de la población de Costa Rica y más o menos en la misma proporción del Producto Interno Bruto del país. Una erupción nueva de ese mismo tamaño, aunque uno pudiese evaluar las probabilidades de que se produzca así de ese tamaño y cuándo, pues sería catastrófico para la sociedad costarricense. Y no tenemos todavía una visión unificada de cómo es que tenemos que prepararnos para eso. En fin, este recorrido así es muy rápido, en pocos minutos es difícil abarcarlo todo y por supuesto, como le dije anteriormente, todo debería someterse a debate, porque yo tampoco soy el dueño de la verdad en este tema. Claro, pero sí nos da una luz de qué es lo que está pasando y cómo podemos entender la toma de decisiones institucional a la luz de la ley. Don Sergio, hay una realidad y es la atomización territorial del país. Hay en este momento 84 municipalidades. Debería la Comisión Municipal de Emergencias tener un manejo más preventivo, proactivo y no tan reactivo como usted bien señala, y esa realidad difícilmente se encuentra en los municipios. Uno que otro podrá ir anticipado, aunque cuando llegan las lluvias en caudales pues superiores a los que se esperan ordinariamente, pues básicamente no hay planificación que abastezca la necesidad de las personas. ¿Cómo está este tema a nivel general? Ya lo vimos de manera macro, a nivel de Comisión Nacional de Emergencias. ¿Cómo lo podemos entender a nivel más regionalizado, a nivel de las municipalidades? Estamos en una situación crítica, tenemos que estar preparados de una forma diferente porque los embates de la naturaleza pues nos están sobrepasando. ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, este tema de las municipalidades viejas y nuevas y de todos los proyectos que hay para seguir creando cantones y cosas de esas, pues es un fiel reflejo de que en nuestro país lo que existe es un desorden territorial profundo y una gran improvisación. Es decir, ahora a todos los habitantes de los lugares en Costa Rica se les ocurre que es el momento de formar cantones. Yo creo que eso es un error, es decir, estamos atacando el problema territorial al revés. El ordenamiento territorial tiene que realizarse primero analizando los contextos de orden humano, ambiental, económico, los ecosistemas, los climas, la topografía, los accesos, las actividades económicas y culturales, etcétera. Y hay más, es decir, la capacidad de uso de la tierra, la forma como están distribuidos los recursos naturales en todo el país, etcétera. La división territorial, política y administrativa
tiene Costa Rica es una división territorial obsoleta, absolutamente inadecuada, y que precisamente no ha permitido una administración correcta, no solamente del espacio y del territorio, sino también precisamente del desarrollo sostenible. Y hay que empezar por reordenar, pero hacerlo de una manera sensata. El ordenamiento no consiste en seguir creando cantones a diestra y siniestra. Hay especialistas en ordenamiento territorial en Costa Rica, pero resulta que la responsabilidad institucional o la gobernabilidad territorial es sumamente confusa. Hay 3 o 4 instituciones que tienen cosas para decir y en general nunca lo dicen, o cuando lo dicen de una manera inadecuada o insuficiente o deficiente. En lo que respecta a la gestión del riesgo propiamente, que es el tema en donde yo puedo opinar un poco mejor, efectivamente hay una situación que es muy complicada, que se debe precisamente a que nuestro país es un país muy complicado desde el punto de vista natural. Tenemos prácticamente de todo tipo de amenazas naturales, excepto las que se derivan de la nieve y del hielo. Todo lo demás lo tenemos, somos una gran pulpería. Tenemos sismicidad y sus efectos secundarios, tenemos volcanismo y sus efectos secundarios, tenemos una topografía que mezclada con las lluvias y los sismos y los volcanes generan una geodinámica externa, deslizamientos, erosión intensa, aludes torrenciales. Y encima de eso construimos muy mal nuestras carreteras, no las estudiamos suficientemente, entonces lo que hacemos es terminar de descomponer el equilibrio natural. Tenemos la variabilidad climática, con episodios del niño y la niña, que por cierto no son fenómenos, y podemos hablar de eso también, ese adjetivo o sustantivo, no sé, depende de cómo se vea, hay que írselo quitando, ya tiene suficiente explicación científica y puede tener hasta predictibilidad en cierta medida, y pues por lo tanto no es un fenómeno. Eso refleja después en lo que podemos volver también, que es la confusión que hay con el concepto de las alertas en Costa Rica, que yo creo que es un obstáculo para la gestión del riesgo a cómo están concebidas y sobre todo ejecutadas. Pero bueno, y tenemos inundaciones, tenemos una cierta cantidad constante de amenazas naturales, y repito, para no entrar en las antropogénicas, pues hacemos esto muy largo, quedémonos por ahí. Y las municipalidades que existen en la actualidad, con alguna que otra excepción, en general, no disponen de suficientes recursos humanos, técnicos, financieros, para enfrentar el riesgo que representan estas amenazas. Se necesita muchísimo más capacitación. Se han hecho algunos esfuerzos, sin duda, pero yo creo que son insuficientes. De nuevo, yo había mencionado hace un ratito que la gestión del riesgo tiene que ser considerada como un proceso de política pública descentralizado y sistémico. Es decir, en donde cada zapatero tiene que hacer sus zapatos a su estilo y necesidades. Es decir, es muy complicado que desde Pavas, en la Comisión Nacional de Emergencia, se pueda comprender completamente el detalle interno de las amenazas naturales en el cantón de Talamanca. De manera general, sí. Hay datos y hay información. Sin embargo, los detalles propiamente de cómo reacciona o no reacciona la comunidad desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, son muy propios de cada sitio. Por lo tanto, debe haber desde ya una delegación completa, no solamente de la responsabilidad, sino también de las capacidades locales. Y de ahí me refiero no solamente al tema de la autoridad municipal, sino también de la población.
Y además de eso, de las delegaciones de las instituciones, del Ministerio de Salud, de la Caja del Seguro Social, de la Gobernación y Policía, eh, pero también, muy importante, del sector productivo privado, de la industria, de la agricultura, y además cómo funciona la infraestructura y cómo se adapta o no se adapta precisamente a esos contextos. Y esto en realidad se ha hecho de una manera más bien improvisada, espontánea, pero sin el orden suficiente, sin la estructura político-territorial suficiente como para que sea sustentable en el tiempo y además de eso desde el punto de vista económico, cultural y ambiental. Entonces, hay tareas pendientes, continuar algunos esfuerzos, porque sí los hay, no podemos ser injustos, pero no son, yo diría, suficientes ni suficientemente efectivos. Hay que revisar esa estructura y ese funcionamiento institucional y reforzarlo. No tenemos otra opción. Como dije hace un ratito también, el territorio costarricense es muy complejo desde ese punto de vista. Tiene de todo, es un territorio pequeño y sin embargo muy diverso desde el punto de vista climático, desde el punto de vista geológico, etc. Don Sergio, podríamos entonces afirmar que el desarrollo vial y el desarrollo productivo no necesariamente toma en consideración las características de los territorios para poder desarrollarse a nivel general, llámese municipal o llámese nacional, y que eso probablemente causa pues desequilibrios naturales que dan al traste con problemas en épocas de lluvia o problemas cuando viene algún sismo o cuando viene alguna erupción volcánica o cuando viene algún fenómeno natural. Sí, yo diría que eso es cierto, aunque también hay esfuerzos aislados, encomiables. Por ejemplo, Costa Rica dispone de uno de los mejores códigos de diseño y construcción sismorresistente del hemisferio occidental. Y está rankeado incluso en el mundo como uno de los mejores. Y además hay una comisión permanente que lo está revisando y actualizando con datos nuevos, actualizados, con mucho cerebro metido, de profesionales de gran valía y dedicados casi que a eso en muchas circunstancias. En otros tipos de problemas, en otros tipos de amenaza, el esfuerzo no es equivalente. Hay muchísimo más que hacer desde el punto de vista, por ejemplo, de la inestabilidad de laderas, de la erosión intensa de suelos, de las inundaciones. Hay también grupos de análisis de las amenazas volcanológicas con científicos de primer orden, incluso también latinoamericano, pero muchas veces el fruto de su labor se queda en la ciencia y no pasa a su traducción hacia el análisis del riesgo respectivo, como sí sucede con el tema de la sismicidad, por ejemplo. Y aquí me refiero también no solamente a los volcanes, sino también a los temas hidrometeorológicos, ¿no? Hay muy buena ciencia, hay muy buen conocimiento del territorio, los datos a veces pues es complicado, es difícil tener acceso a ellos, están un poco dispersos, pero ahí está la información. Y yo diría que falta un poco más de trabajo en la integración dentro de una política nacional para la gestión del riesgo. Tiene que ser más intenso ese trabajo, aunque, repito, hay esfuerzos que se realicen. Yo lo que creo es que todavía no es suficiente. Don Sergio, esa gestión de riesgo ha venido madurando a lo largo de las décadas, obviamente con el aprendizaje de casos prácticos y también con aprendizaje académico y experiencias internacionales, es natural. Cuando se dan episodios como el derrumbe en Cambronero hace un par de años, que lamentablemente ocasionó un accidente con un autobús, cuando se dan derrumbes en la 27, cuando se dan derrumbes en la 32, cuando en Desamparados, cada vez que hay una temporada de invierno, hay una zona que nadie sabe todavía cómo no se ha terminado de caer y ahí está pendiente de un hilo, literalmente hablando.
¿Todo eso es posible preverlo, atenderlo y planificarlo con gestión de riesgo? ¿O, o todavía falta madurez institucional para poder agrupar información, expertos y realidades, experiencias para poder pues atender mejor este tipo de episodios? A ver, hay que también ser prudente en la forma como se enfoca la visión de la anticipación de este tipo de cosas. Y hay diferentes grados, según la cantidad, calidad de los datos, los niveles de incertidumbre que hay, no solamente en esos datos, sino también en los procedimientos de cálculo probabilístico que existen, etc. Entonces, desearíamos tener capacidad predictiva, es decir, poder predecir lo que sucede, pero para eso prácticamente en ninguna parte del mundo se logra hacer, con algunas excepciones notorias. Por ejemplo, la trayectoria de los ciclones tropicales en el Atlántico y en el Pacífico, uno tiene las predicciones en general de 3, de 5, de 10 días, y con niveles de probabilidad muy elevados, con incertidumbres bajas, etcétera, pero la inversión que se hace en ciencia, en tecnología, en capacidad de cómputo, observación satelital, y encima de eso son amenazas que se ven desde arriba, pues eso facilita, entre comillas, la posibilidad de que esas trayectorias y los diversos niveles de intensidad de estos ciclones tropicales puedan ser predichos con algún grado de certeza. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, ya de temas en donde estamos hablando de situaciones endógenas, de la geodinámica interna, sismos, volcanes, ahí ya no es posible. O sea, nadie tiene visión de rayos X, solo Superman las tenía en algún momento, como para ver a 20 kilómetros de profundidad cómo es que va a suceder un sismo, o si no, o cómo es que se va a preparar una erupción de un volcán. En el intermedio tenemos la situación de la inestabilidad de laderas, en donde cada vez conocemos un poco mejor el territorio en sus características geológicas o hidrogeológicas, y la influencia que sobre este paisaje ejerce la sismicidad, los volcanes y quizás también la actividad humana en este sentido. Entonces, la ingeniería geológica y la geotecnia es una rama intermedia de trabajo entre los geólogos y los ingenieros civiles. Han hecho un enorme progreso en la capacidad de comprensión de poder diagnosticar si una ladera está al borde de colapsar o no. De nuevo, ahí tenemos una situación sobre el concepto de predictibilidad. A veces no es posible, no hay suficientes datos, no se dispone de instrumentación que pueda permitir marcar y analizar la evolución de una ladera, etcétera. Aunque cuando se hacen los estudios, por ejemplo, para una carretera, ya desde ahí es posible detectar cuáles son los elementos frágiles, los eslabones frágiles a los cuales habrá que prestarle atención adicional en un corredor vial a la hora de construir. Esas cosas las hemos hecho bastante mal en Costa Rica. Los estudios preliminares para la construcción de la red vial han sido insuficientes, y yo quisiera no tener que decirlo de esta manera, pero también en algunos casos deficientes. Aunque hay también estudios que sí se han hecho bien, y en donde uno ve donde sí se ha hecho bien, y los cortes, los taludes están sanos y salvos. Pero no es todo así en ciertos proyectos viales. Tenemos casos como el de la ruta Sifón La Abundancia, es decir, de San Ramón a San Carlos, y usted lo mencionó, la 27, la 32, pero también la 2, por ejemplo, el Cerro de la Muerte, y otras más por ahí que son menores, pero que también han dado muchos dolores de cabeza en Costa Rica. Y es que además de estudiar bien el corredor vial en las etapas preliminares,
dado que el paisaje y la situación va a cambiar en el momento de construir esas vías, pues habrá que instrumentarlas, observarlas, medirlas y además considerar el hecho de que siempre es obligatorio el mantenimiento y la vigilancia. Y aún así, incluso en los países más avanzados en esos campos, aún así hay sorpresas. Aún así no se logró detectar toda la problemática y suceden accidentes incluso muy costosos, incluso mortales, en los países que uno diría, bueno, aquí no debería haber pasado eso. Bueno, el planeta todavía no hemos terminado de comprenderlo en su totalidad. Lo que uno puede hacer como sociedad es reducir ese riesgo, reducir la probabilidad de que se materialice una amenaza y hacer los elementos menos vulnerables para que haya la menor cantidad de daños cuando esa amenaza se materialice finalmente. Será que tendremos que ir aprendiendo esas lecciones de aquí en adelante y que tanto la construcción de nuevas obras viales o de nueva infraestructura de nuevas ciudades o la extensión de estas ya no queden de una forma tan expuesta como lo han estado hasta la fecha y tengamos una probabilidad de daños cada vez menor. Eso sería lo ideal. No, Sergio, usted estaba diciendo ahora reducir el riesgo potencial en una zona. Si vemos año a año la temporada de invierno, prácticamente es copiado al carbón. ¿Cuáles son los cantones que siempre están en la fila de los problemas? Prácticamente todo el mundo sabe cuál es el ABC de los cantones del Gran Área Metropolitana. De año a año, ¿hacemos algo como país para poder mejorar la condición de esa lista frecuente de los VIP de lamentablemente los cantones que más sufren por embates de la lluvia? No, yo diría que ahí tenemos una falencia importante. Es decir, estamos tropezándonos muchas veces con la misma piedra todo el tiempo. Y las soluciones que se plantean en general pues no son suficientes. O lo que se hace es pegar ahí una curita y resolver el problema para un rato. Y cuando usted dice la amenaza se vuelve a materializar tarde o temprano, pues además de eso, pues como no hemos desarrollado completamente la cultura del mantenimiento y el mantenimiento preventivo, pues en general sucede con frecuencia de que el mismo problema se vuelve a manifestar una y otra y otra y otra vez. Y usted lo mencionó, o sea, lo que hemos visto en la ruta 27 y en la ruta 32 es característico, aunque en la ruta 27 finalmente, al fin y al cabo, pues ha costado mucho, pero se han ido resolviendo los problemas, pero todavía digamos, no de una manera completa, pero sí se han logrado domar ciertas situaciones, por lo menos las más importantes, el kilómetro 44, por ejemplo, este hundimiento que había constante, etcétera, bueno, ya se resolvió al fin y al cabo, pero bajo una inversión muy importante, que bueno, nos cuesta a todos pagando los peajes, ¿no? Y además con el lucro cesante que significan las interrupciones o la lentitud del tránsito en las carreteras. Y otro más. Lo que pasa es que, de nuevo, tal vez el trazado original de estas rutas, y no me refiero solamente a la 27, no era lo ideal. Yo recuerdo cuando se empezó a construir la 32, yo todavía era un profesional muy joven en esa época, en los años 70, pues se hablaba de que esa carretera debió haber tenido, no me acuerdo si eran 4 o 5 túneles, precisamente para evitar los cortes grandes, que son los que están dando los dolores de cabeza en este momento. Y por una decisión que se tomó, que probablemente era la decisión contextual en ese momento, de no disponer de un presupuesto suficiente, los túneles siempre son mucho más caros que un corte, pues se dejó la carretera tal y cual estaba, ¿no? Y también por un tema de la rasante y otros gradientes y cosas de esas que es muy largo discutir, así muy complicado también. Pero bueno, al fin y al cabo son decisiones que se toman y en un plazo determinado las partes débiles
de los apoyos técnicos tomados y financieros tomados en ese momento, pues son los que se van a convertir en problemas a posteriori. Y eso lo vemos constantemente. Don Sergio, ¿qué podemos hacer como país para que esto cada vez sea menos invasivo? Y ahora usted mencionaba el tema volcánico y ahí la tecnología está mucho más precisa o tal vez hay más radiobases para poder detectar cambios o comportamientos diferenciados. ¿Es necesario que la Comisión Nacional de Emergencias tenga más tecnología, más profesionales, más presencia por zona regional? ¿O cómo podemos ir resolviéndolo? Porque no podemos simplemente saber que en mayo empiezan las lluvias y la mitad de mayo ya estamos corriendo con los mismos problemas de siempre. Bueno, hay, hay una especie de paradoja. Costa Rica tiene 3 redes sismológicas funcionando simultáneamente. En algunas porciones de ellas están prácticamente superpuestas y hay mucha redundancia en cuanto al trabajo. Y eso en un país como el nuestro, con recursos limitados, es a mi juicio un lujo que es completamente injustificado. Hay algunas de las funciones de esas redes han ido poco a poco y afortunadamente siendo coordinadas y comienza a haber una diferenciación y llamémosle una repartición de ciertos temas, pero no es suficiente, sigue siendo algo caro y repetitivo. Ahí habría que trabajar bastante en hacer una reunificación y evitar esas redundancias y esos sobrecostos que hay. Ahora bien, yo diría que poniendo aparte el tema sismológico, en donde sí hay un esfuerzo de trasladar la ciencia sismológica a la ingeniería, y en este caso mediante los códigos, en la vulcanología yo todavía creo que estamos muy sentados en el concepto científico, que es muy importante, nadie lo niega. Sin la ciencia es imposible conocer el resto de las cosas. Pero todavía no ha habido suficiente traslado de esa ciencia a la parte práctica territorial, por ejemplo, o a la parte de la distribución de la gestión del riesgo ligado a las actividades sociales y económicas del país. Ahí falta todavía bastante trabajo. Lo mismo sucede, a mi juicio, con el tema hidrometeorológico. Hay excelentes científicos, hay un instituto meteorológico, están las redes hidrometeorológicas del ICE, por ejemplo, que son quizás de las mejores en Centroamérica y si no, incluso hasta más allá, con profesionales de altísimo nivel en ambas instituciones. Pero todavía falta ese concepto, esa traslación, más allá de lo que se llaman alertas en este momento, y que tiene que ir hacia poco a poco evolucionando al concepto del análisis de la amenaza hidrometeorológica, es decir, desde las lluvias intensas, pasando por las avenidas de los ríos, los desbordamientos, las inundaciones, y cómo ese conocimiento debe ser trasladado al ordenamiento territorial, al reordenamiento territorial y también al diseño de las obras viales y otros tipos de infraestructura que están directamente ligadas al tema hidrometeorológico, es decir, los puentes, por ejemplo, los bordes de las carreteras sobre los ríos, las ciudades que se encuentran a orillas de los ríos, tenemos varias, y que, como usted lo decía anteriormente, repetitivamente se ven expuestas a problemas de daños y pérdidas, ahí, qué sé yo qué cosas. Ese tipo de cosas todavía está en pañales y tiene que avanzar mucho más. Hay que desarrollar también muchísimo más el concepto de la vinculación entre la gestión del riesgo, el ordenamiento territorial, la gestión ambiental y el manejo de las cuencas.
Y todo esto también ligado al uso de la tierra, al uso productivo de la tierra y al uso urbano y de la infraestructura. A ver, como usted bien lo dice, el ICE tiene información, instituciones manejan información, todavía estamos un poco dispersos, jugando cada uno por su lado en lugar de unificación. Y en eso usted ha sido muy claro en el programa que pues puede generar más dolores de cabeza y que si se unen podría generar muchas soluciones y mucho apercibimiento. ¿Qué dicta la teoría, don Sergio, de atención de riesgo y planificación territorial sobre la construcción de vías nuevas y el desarrollo inmobiliario nuevo? Porque a veces las municipalidades solo preguntan o solo tienen los requisitos de si tiene paja de agua o si tiene algún tipo de X, Y o Z servicios, pero no es habitual ver esta otra parte que podría prevenir muchísimo más porque a futuro podríamos tener menores dolores de cabeza en atención de riesgo y es la parte inmobiliaria, la parte de carreteras en general, porque ya no estamos saliendo del núcleo central del GAM y nos estamos yendo hacia las montañas con los problemas que eso también trae consigo. Bueno, es una pregunta clave, don Jonathan, definitivamente. Es incluso, yo diría, es el corazón de las soluciones de muchos de los problemas a los que estamos enfrentándonos. Es decir, es cómo colocar la información, los datos científicos y técnicos en el modelo de desarrollo sostenible de Costa Rica. A ver, lluvias, inundaciones, terremotos, volcanes, sequías, todo lo demás, ¿no? Y luego infraestructura, ciudades, actividades productivas de bienes y servicios, en términos generales. Esa conjugación que yo la llamé como parte de esa triangulación entre las tres gestiones, que son políticas públicas transversales, no son sectoriales, son transversales, gestión del ambiente, ordenamiento territorial y gestión del riesgo. Muy importante, no son sectoriales, no le pertenecen a un sector, son transversales. Todo mundo tiene que hacer su parte en ellas. Y además de eso deben ser sistémicas, deben funcionar como un sistema y además deben ser descentralizadas. No conviene tener una cabeza única, sino hay que tener muchas patas por todos lados. Y no es solamente desde el punto de vista territorial, por decir municipalidades, pero también instituciones sectoriales delegadas en el territorio y el sector público, productivo, privado y la población. Hay que recordar bien la definición correcta de Estado. Estado no es solamente el gobierno, Estado es gobierno, población y territorio. Así es. Esa es la verdadera definición de Estado. Entonces, la actuación se debe dirigir a eso, es decir, conocer el territorio para poderlo disfrutar, vivir en él y proteger hacia el futuro. Es algo que incluso pareciera elemental, pero justamente es lo que nos ha costado mucho hacer. Es decir, Sí. La política esta de Costa Rica Verde, o sea, nuestro emblema, y que resulta que sé yo, tiene también un montón de falacias. Es decir, hablamos de Costa Rica Verde, pero se nos olvida que existe el río Virilla y los botaderos de basura y la Carpio y los Guidos y comunidades totalmente Somos selectivos. exactamente. A ningún turista lo llevamos a conocer el río Virilla. ¿Estamos claros? A lo más que se llega es a ver los cocodrilos ahí en el puente del Tárcoles. Y que además de eso, a nadie le explica a los turistas que esos cocodrilos deben tener una genética campeona del mundo en poder vivir en esa agua. Si es que se le puede llamar agua. Ahí casi ni las bacterias logran sobrevivir y sin embargo hay unos cocodrilos de los más gorditos y grandotes que hay ahí, impresionantes. Pero ahí es donde está el punto. ¿Y de ahí qué?
O sea, de ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Esa integración es la que hace falta. Esa integración en un territorio tan pequeño como el nuestro, en donde tenemos que administrar correctamente hasta el último centímetro cuadrado del territorio, para poderlo disfrutar y proteger de aquí en adelante, pues necesita de la aplicación de una estructura política distinta a la actual, o por lo menos actualizada, más moderna y sobre todo más holística. Sí. Una visión más completa, más diversa, y no concentrarse solamente en algunos aspectos. Ahí es en donde iremos y de eso hay también muchísima tela que cortar sobre el tema de cuál tipo de energía es el que podemos aprovechar mejor. O sea, yo encuentro absolutamente contradictorio que ahora que hemos estado al borde de apagones y cosas de esas, pues se dificulta mucho hasta el aprovechamiento de la energía geotérmica porque no se puede perforar dentro de un parque nacional y los volcanes son parques nacionales. Entonces, bueno, discutamos, veamos a ver de qué manera se puede resolver esto. O la construcción de un embalse. Resulta que es nuestra mina de oro, la hidroelectricidad hasta ahora, y resulta que ahora está satanizada, porque entonces las comunidades locales y todo eso, bueno, busquen las soluciones. Y lo mismo con el territorio, en lugar, y eso es una ventaja que tiene el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial prácticamente no se va a regir nunca por el no, sino por el sí, pero. Es distinto decir no a decir sí, coma, pero. Buscar soluciones. Sentarse a conversar, y eso es lo que yo creo que en eso hemos fallado fundamentalmente. Para terminar el programa, don Sergio, y aprovechando el punto que usted acaba de tocar, la pregunta es obligatoria. Futbolísticamente me la puso picando en el punto de penal. Ojalá que yo sea como Keylor, ¿no? Porque aquí ya veo por dónde viene el remate, ¿no? Podemos asegurar en Costa Rica que no deberíamos de tener problemas eléctricos teniendo tantas bondades ambientales naturales para poder generar la electricidad que ocupamos. Yo diría que esto es un país privilegiado desde el punto de vista energético. Lo tenemos prácticamente todo. Y curiosamente se han ido cerrando los espacios. Hay, como lo dije hace un rato, hay ciertas fuentes de energía que han sido satanizadas o qué sé yo. Y bueno, yo no sé si entonces la solución será construir una central nuclear en el futuro, ¿no? Entonces será lo único que se va a poder construir aquí sin lastimarle el sentimiento a algunos sectores. Y eso sí sería para mí lamentable, ¿no? O sea, teniéndolo todo y pudiéndose hacer bien. Repito, evitar el no y concentrarse en el sí, coma, pero. Y después ahí... Falta planificación y falta entender lo que tenemos para poder usarlo entonces, porque no deberíamos tener cortes eléctricos en Costa Rica. Muchos de ellos ocasionados por visiones que son, a mi juicio, extremas, ¿no? Fundamentalistas de algunos extremos. Pero bueno, repito, todo es un debate nacional y hasta el momento, pues curiosamente, el debate se realiza prácticamente en los medios de comunicación y no donde debería ser, que es entre las autoridades, los tomadores de decisiones, la población y quienes además de eso con la energía producen algo. Y es donde debería en este momento pues trasladarse el micrófono, escuchar los que tienen las ideas un poco más claras. Don Sergio, muchísimas gracias desde Buenos Aires, Argentina. Le damos las muchas felicidades por todo el conocimiento, por todo lo que ha dado y las gracias por haberlo transmitido en Red Democrática. Bueno, estamos a la orden, aquí de eso se trata también. A veces cuesta un poco seguir las actualidades desde tan lejos, pero bueno, trata uno de informarse hasta donde pueda y sobre todo filtrar. No todas las fuentes de información son las adecuadas, a veces se exageran ciertas cosas
Y bueno, ya será también las canas que le permiten a uno ir detectando qué es lo que vale la pena y qué es de lo que hay que cuidarse un poco. Sin embargo, Costa Rica sigue valiendo la pena de sobra y eso, conociendo el hemisferio como yo lo conozco, yo diría que es lo que más vale la pena y tenemos que cuidar. Perfecto, muchísimas gracias, don Sergio. Muy pronto esperamos volverlo a tener acá en el programa para seguir conversando y seguir profundizando de todo lo que hablamos el día de hoy. Bueno, a la orden, Jonathan, y encantado. Y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía. Recuerden que en unos minutos este programa que acaba y que está siendo transmitido por el 89.1 FM va a ser también colocado en el canal de YouTube de Red Democrática, donde ya hay más de 300 programas listos para ser vueltos a escuchar por parte de todos ustedes, compartirlos y así seguir fortaleciendo la gran democracia que significa Costa Rica. Muchísimas gracias y hasta mañana.